Hemos oído todos que Adán cuidaba el jardín, ¿cierto? O sea, entonces el Señor nos tenía predestinado para ser ¿qué? Agricultores. ¿Sería esto el plan de Dios? Pero obviamente eso tiene una muy profunda y muy amplia enseñanza por la cual quiero que esta noche la podamos recibir. Adán cuidaba el jardín porque él dijo, cuida el jardín. Esto dignifica al hombre a una referencia al servicio de Dios, evitando entonces, y ese es el punto, la entrada y contacto a cualquier impureza. Cuando le dice, cuida el jardín, ¿de quién lo voy a cuidar? Todo está perfecto, la semilla que tú has implantado, los árboles, todo está en perfecto estado, premium, las frutas que estamos recibiendo son buenas, no hay plagas, no hay nada, pero ¿de qué yo tenía que cuidarme? Obviamente es de la impureza. En el sentido más importante, cuidar el jardín se refería a cuidar el santuario, cuidar el templo, el lugar donde se produce este encuentro entre el cielo y la tierra. O sea, en realidad lo que él dice es cuida el templo, porque es el lugar por lo cual yo me encontraré siempre contigo. Por eso de repente recuerdan cuando cayó, escucha la voz, o sea, Dios habla. Y él dice, cuida este templo, este lugar, lo cual es un encuentro tuyo y mío. Entonces, ¿entendieron algo? De yo en él y él dentro de mí. O sea, si vamos a ampliarlo todavía más, este jardín era precisamente la mente de Adán. Por esto cuando hubo esta conversación con la serpiente a contaminar, las consecuencias eran tanto externas, pero también eran internas. El jardín fue un templo. Adán fue llamado a cuidar el templo por invasores externos, es decir, un lugar para el encuentro cara a cara con el Señor. Y le quiero decir una cosa importante. El primer sacerdote fue Adán. Del propio templo de sí mismo. La invasión de la serpiente al jardín fue una invasión en la mente de los primeros hombres. Por esto las consecuencias son muy graves. No afectan los árboles, los frutos. Afectaron la mente. Y eso es importante que lo podemos comprender porque poco a poco vamos a amplificar la idea de la invasión exterior en nosotros. La tarea entonces de custodiar el espacio sagrado es asignado propiamente al sacerdote de ese templo primordial de la creación. Ese espacio sagrado debe ser custodiado y cuidado. Tanto Adán como Eva son concebidos como unos seres funcionales, litúrgicos, y ambos son invitados a entrar en una comunión con Dios y tener esta custodia, encargados para la pureza y santidad del propio templo. Ahora, por favor, oigan eso.
el espíritu inmundo pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Y no habla de otra cosa, sino del ser humano. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Cuando vemos y amplificamos esta idea, y vemos también el jardín como templo, vemos cómo Satanás, a través de la serpiente, invadió este templo que fue encargado, que Adán lo custodia y lo cuida como un sacerdote, pero en su descuido las cosas todas cambian. Y les quiero decir una cosa, así mismo sucede en nuestra vida. Así mismo. Por favor, pongan atención. El invasor viene con una atracción. No viene seco. Viene con atracción, la misma atracción que él ofreció al santuario primordial, el templo, y cayó Eva primero y después también Adán, eso lo voy a hablar en otra ocasión, por no manejar este asunto. Vemos entonces que el templo se contaminó, Edén se contaminó, pero se contaminó a través de la mentalidad que Adán adquirió en su nueva elección. Entonces el drama que está por acontecer en el paraíso es que Adán no cumplirá con su tarea de cuidar y guardar este espacio sagrado. Y esto es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Dios viene y los limpia. Y algunas veces lo tenemos como limpio siempre limpio, o salvo siempre salvo. Pero el punto de cuidado es que el que permanece hasta el final será salvo. Esto nos pone en una posición de custodia, en una posición de cuidado continuo, porque precisamente si nos descuidamos, el invasor puede entrar, y lo dice también aquí la palabra de Mateo, o sea, Jesucristo. Va entonces y toma consigo ¿a dónde? A la casa que fue limpiada, al templo. Y él puede invadirlo y puede contaminar. Por esto nuestras enseñanzas apuntan continuamente a un examen y cuidado en lo cual todos podemos ser aptos para no permitir que el invasor entre en contacto con el templo. Esto es, todos nosotros como iglesia estamos destinados a ser el portador y la morada de Dios. Esta era la idea del jardín de Edén. Adán no estaba solamente en el templo, pero en el mismo momento él era el templo. Y todo lo que hacía era una manifestación del poder de Dios. Era un espejo. Esta es una imagen, un espejo de Dios. Reflejaba esta gloria. Sencillamente, Adán fue escogido y Dios mismo el hacedor, como el vehículo, pero el motor era Dios. Adán tenía la rueda, todo esto, pero el motor era Dios. Amén. Pero cuando Adán cayó, quedó como que, ¿cómo quedó Adán? ¿Alguien me puede decir cómo quedó Adán? Adán quedó como, oyen, alma viviente. Y este fue su poder. Y este es el poder de los hombres, su propia alma. Esto es importante porque
la enseñanza de esta noche va a desglosar esta idea crítica, la cual traspasa y es la fortaleza del ser humano. Hermanos míos, si su fuerza no es el espíritu vivificante, le tengo una noticia, obligatoriamente usted está a través del poder del alma viviente que pertenece todavía, aunque usted sea religioso, a la naturaleza caída. El Espíritu de Dios fue retirado y el espíritu humano de Adán quedó sin luz y sin el poder de Dios. Cuando no hay un discernimiento, es porque sencillamente, como los automóviles, hay luces para ver lejos y luces para ver ¿qué? Cerca. O sea, el poder de la luz no está cerca y obviamente no puede ver lejos. Mientras más cerca es la luz del Señor, más lejos podemos ver. Ese es el discernimiento. Entonces, en esta condición, Adán espiritualmente fue instantáneamente separado de discernir según el criterio de Dios. Entonces, escoge por sí mismo, escoge por sus criterios, decide por la fuerza de la carne, pero no por el Espíritu de Dios. Algunas veces nosotros lo vemos tan natural de escoger y decidir y hasta ser aliados. Lo vemos tan sencillo como si fuera, y se va a meter Dios con eso. Lo vemos tan natural de tomar una decisión de un viaje. Es decir, se va a meter Dios con eso. Nunca va a escuchar a Dios que te diga sí o no. Pero si tú estás en contacto con Dios, sabrás cuándo tendrás que viajar o cuándo no tendrás que viajar. ¿Sabes por qué? Porque ya el ser humano, como espíritu vivificante, recuerden que decía Jesús, yo no hago nada si el Padre no me lo dice. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Adán entonces fue invadido instantáneamente por un poder extraño que se hizo cargo de esta tarea de suministrarle la fuerza y la ímpetu que necesitaba para cumplir todas sus decisiones y elecciones. Entonces Satanás ya utilizó lo que llamamos carne, porque carne es una fuerza que Satanás impuso al hombre para que él la utilice como plataforma para sus elecciones, para su independencia de Dios. O sea, órdenes, disposiciones, ideas, deseos y hasta fuerzas provenían de la carne. Mira que dice Efesios 2, 1, 2, por favor, óyelo, siguiendo la corriente, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que opera en los hijos del mundo o de la desobediencia. Ese poder que opera en los seres humanos se origina en alguna manera misteriosa del mismo Satanás. Satanás necesitó la carne, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, necesita ¿qué? Nuestro espíritu para entrar. La influencia demoníaca está íntimamente conectada con la naturaleza de la carne. Por esto dice que todos los días hay que levantar su cruz. ¿La cruz para qué? No es para el espíritu, es para la carne. La carne entonces es la naturaleza caída que accede al pecado, como nos dice Efesios 2:3, satisfaciendo los deseos de la naturaleza pecaminosa y así siguiendo los deseos y pensamientos. Así que, amados oidores de esta noche, deben comprender que nuestros deseos y pensamientos es un fruto dependiendo quién domina cada día. Puede ser, si hoy no tengo la aptitud, la capacidad de yo levantar la cruz,
Yo soy una persona que va a decidir en la carne, aunque ayer yo decidí en el Espíritu. Ahora, mientras tú te fortaleces, ya entonces el dominio espiritual es tan potente que tú no puedes separarse de ninguna forma de esta forma de pensar y desear. Ya tú lo entiendes de una vez y tú los rechazas de una vez. Pero esto es por la cruz. Y no solo esto. Entonces, si lo dejamos, se convierte en sabiduría, en razonamientos, en argumentos, propia justicia, fortaleza y una forma de vivir. San Diego en su epístola habla de esa sabiduría que dice que no desciende del cielo, sino que es terrenal y es diabólica. Ahora, vamos a ver el esplendor de la carne versus el esplendor de Dios. Porque algo debe tener la carne que agrada tanto a los hombres, cierto esplendor. Cuando pensamos en el diablo, dejamos en claro que no hay dos dioses, uno malo y otro bueno. Cuando pensamos en el diablo, hay que saber que el diablo es una criatura de Dios. Y vive por medio de la vida que recibió de Dios. Esto es importante que lo comprendan así. ¿Por qué? Le voy a explicar. Hay una sola fuente de vida en todo el universo. Y en última instancia, cada criatura viviente o espiritual, angelical y demoníaca, deriva su vida del único autor de la vida, Dios mismo. Ellos no fueron autocreados, eso lo sabemos. La interrupción con esta fuente te constituye muerto. Eso es lo que pasa con los demonios. Interrumpieron esta fuente porque dijeron, somos vida y podemos nosotros vivir por sí solos, autosustentados. Pero esta idea, ellos la pusieron también al hombre. Por eso la autosuficiencia, la independencia de sí mismo, muchas veces escogimos tan rápido y cogimos caminos tan rápido, direcciones, porque simplemente tenemos los deseos que dirigen. Y ahí es el fruto. ¿Qué deseos tenemos continuamente? Y no está dirigida hacia la voluntad perfecta de Dios. Entonces, se dirige hacia adentro. Lo que quiero decir es que entonces, esa sabiduría que nos planta Satanás va hacia adentro, pero de afuera hacia adentro, mientras lo de Dios va de adentro hacia afuera. Esto hace una gran diferencia porque el otro te convierte en un egoísta para sí mismo. El otro te abre y te une con la otra existencia humana que es tu hermano. Esta vida de vanagloria, de jactancia y de deseos visuales. ¿Sabe cuáles son los deseos visuales? Entiende la palabra deseo visual. Bueno, esto es tal vez la transliteración más moderna. No es otra cosa que los deseos de la carne. Perdón, los deseos de los ojos. Entonces, cuando hay deseos independientes de Dios, por esto la oración continua y profunda, contemplativa, diaria, te lleva a una posición de una humillación porque la humillación tiene un resultado, ser humilde. Esta te hace dependiente de Dios. O sea, no hay forma que usted sea dependiente de Dios si usted no es humilde. Usted no puede ser humilde si Dios no lo humilla. Y usted no puede humillarse donde usted toma esta posición y dice, humíllame, Señor, y yo quiero, a través de la oración, estar en un contacto contigo. Así que cada posición, cada decisión, cada criterio, cada dirección proviene de una oración, por lo cual Dios está fortaleciendo realmente el hombre interior para decidir qué va a hacer. Ahora entendemos mejor que orar sin cesar no era un juego, es la forma de vivir continuamente. Entonces,
Cuando usted vive independiente de todo lo que estamos hablando ahora mismo, ¿sabe qué está haciendo usted? Alabándose a sí mismo. Se alaba a sí mismo. Esa vida de vanagloria, de jactancia y de deseos visuales, tal como ha sido torcida y contaminada por el diablo, se llama carne, la vanagloria de la carne. Estas hacen la característica principal de la carne, egoísta. Ahora, puede tener ustedes y yo, quien sea, toda la apariencia externa de la vida de Dios. Obramos, servimos, pero con un motivo interno. Con un motivo interno. Podemos decir, sí, yo estoy sirviendo a Dios y yo estoy haciendo esta cosa, pero por un motivo interno. El examen es profundo y es cara a cara consigo mismo. Y este motivo interno está dirigiendo siempre y exclusivamente al gusto de sí mismo. Así nos convertimos sin darnos cuenta en el rival de Dios, enemigos de Dios, como si fuéramos otro Dios. Vamos a decir que dice Génesis 3:5, pues Dios sabe que el día que de él coméis, será abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esta es la historia de la humanidad. Después de la caída hasta hoy mismo, tenemos unos dioses con D minúscula, siendo rival de Dios de D mayúscula. Ahora la pregunta es, esta noche, cónchole, sí, hermano, ¿qué comieron ellos? Manzana, guineo, naranja. ¿Qué comieron ellos? Ellos comieron propia elección. Ellos comieron elección por atracción de ver por los propios ojos. Eligieron vanagloria, eligieron vivir de sí mismo por sí mismo, para sí mismos. Esto es un Dios pequeño. Estamos aquí, iglesia. Es para usted esa palabra. Por esto, dice la palabra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y nos apuntamos esta noche sobre los deseos de los ojos. Toda esta extravagancia exterior que nos atrae para escoger. Hermanos míos, el mundo es la gran plataforma de la carne. Esa es la razón por la cual los hombres naturales, trabajando en la energía de la carne, pueden hacer muchas buenas obras a los ojos de sí mismos y de los demás. Pero Dios no los ve como buenos, porque sabe que están contaminados desde el principio. Por eso digo que las mejores buenas obras son que como trapos de inmundicia. Como una buena obra podría ser como trapo de inmundicia, ¿alguien me lo puede decir? Sencillo. Si proviene de la carne, es obra de inmundicia. Y para que ustedes vean, hay diferencia entre obras buenas que provienen de la carne, pero hay buenas obras que en ningún modo son como obras de inmundicia cuando provienen del Espíritu. Siempre las primeras apuntan a sí mismo, las segundas tienen una libertad y una liberación, como la quiere llamar, que está liberándose del mismo Espíritu de Dios, dirigiéndose para todo lo bueno, lo verdaderamente bueno. Por eso Santiago puede decir,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto se refiere, obviamente, que nosotros no podemos tener ninguna relación con el mundo. Está muy claro. Algunas veces queremos convertir el mundo tan rápido por ciertas puntualizaciones que queremos a nuestro convenio, pero no es así. ¿Me está entendiendo? Por supuesto que sí. Si no me quiere entender, es porque no quieren practicarlo. Hay un cierto atractivo espléndido en la carne, un esplendor que se desvanece. Dice Pedro, toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cese la flor. Esto es. Pero el esplendor del nuevo pacto se deriva de todo lo que Dios ha obrado dentro de su voluntad perfecta, traspasándola a través del Espíritu de Dios en su Espíritu para que usted lo haga. Por esto dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora entendemos por qué la voluntad de Dios es una comida que nutre la existencia del ser humano. Sencillamente, porque mientras tú la haces, tú permaneces para siempre. Tú pones una edificación, una piedra más, una piedra más, una piedra más. Todo lo que tú haces por la voluntad de Dios te da realmente una edificación, una estructuración que comienza el esplendor en tu vida. Por lo tanto, es perfectamente aceptable para Dios. Ninguna otra obra es aceptable de Dios. Porque Él dice que las buenas obras son como que, como trapos de inmundicia. Entonces yo tengo que diferenciarla de esas obras, del tipo de las obras que el Señor me está llamando a hacer. Es un deleite para Él, para Dios. Porque Él sigue la actividad de su Espíritu. Ahí está lo que es una realidad innegable que vamos a hablar ahora. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Amén. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. En tablas de carne y corazón. Aquí está la realidad innegable del nuevo pacto. Un cambio que no puede explicarse en ningún otro término que no sea el mismo Dios obrando. Jeremías 31:33 dice, este es mi pacto que haré aquellos días, declara el Señor. Llegó el pacto. A través de Jesucristo llegó la nueva vida. Se llama nueva vida, nuevo hombre, nueva creación, ¿cierto? Todo es nuevo. Entonces, obviamente el pacto es el inicio de un nuevo, vamos a llamarlo así, entre comillas, estilo de vida. No es el mismo estilo de vida anterior. No podemos emborracharnos porque sencillamente la nueva creación rechaza eso. No podemos estar disgustados con la injusticia porque la nueva creación rechaza eso. Esa es la marca de la autenticidad. Un cambio tan marcado no puede ocurrir excepto bajo el impulso de una relación poderosa. No podemos ser lasciviosos. No podemos ya fornicar. Tenemos temor de eso. Si no había este nuevo pacto, seguiríamos deseando. Y a la oportunidad secreta y oculta podríamos cometerlo. Creyendo en Dios. Pero fíjate que en el nuevo pacto hace una vida totalmente distinta. Hay un temor que te está dirigiendo. Hay un poder que te señala realmente y tú rechazas todo aquello que tú no juegas con Dios. Tú dices, ya soy tuyo. El mundo ha sido crucificado y yo para el mundo. Ya no hay nada que yo intercambiar con el mundo. Absolutamente nada. Hermanos míos,
Esta noche el secreto nos espera y realmente está disponible para usted. Porque hay un conocimiento que debemos tener. El que tenga conocimiento entiende y el buen entendimiento te hace un buen practicante de la verdad. Uno dice, ¿y cómo todo eso se va a lograr? La fuente de nuestra suficiencia no es otra cosa que el nuevo pacto. Amén. En 2 Corintios 2:16, el apóstol Pablo plantea una pregunta importante. Y para todas esas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién es igual a tal tarea? ¿Quién es suficiente? ¿Quién de nosotros demuestra el tipo de una integridad intachable, una realidad negable que se supone que marca la vida de un cristiano auténtico? Que ya no piensa, no desea, no tiene deseos ocultos, corruptos, corrompidos, que tienen que, o sea, ¿cómo yo manejo esto? ¿Esto es una realidad? O sea, ¿mis deseos se controlan? O sea, podemos decir que Pablo en un momento de su vida, ya madurándose, todavía tenía las pasiones de su juventud. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es un modelo consistente en las cualidades mencionadas? Lo soy yo, usted lo está. La pregunta cuelga en el aire esperando una respuesta y la pregunta es tan importante como la misma respuesta. Pablo, sin embargo, no nos deja buscando por ahí por allá, sino que nos lleva a 2 Corintios 3, 4, 6 y nos da una respuesta directa que va a traer bálsamo y fortaleza y una búsqueda individual para que nosotros podamos ser estos auténticos cristianos. Dice la palabra del Señor. No es que seamos competentes en nosotros mismos para reclamar algo para nosotros mismos. Ponga atención. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos ha hecho competentes como ministros de un nuevo pacto del Espíritu que da vida. ¿Entendieron todo? O sea, si usted escuchó este llamado y Dios los llevó a su presencia, no los llevó para decirle que ustedes son bonitos. Los llevó a decirle, mira, vamos a hacer un trato. Perdono todo lo que tú has hecho, has pensado y has deseado. No me importa. Te paso la sangre de mi hijo, pero yo quiero que tú pactes conmigo. Yo estoy haciendo esto y tú tienes que estar de acuerdo con este nuevo pacto que es la nueva forma de vivir. Conscientes y absolutamente firmes a eso. Usted le dice, si yo quiero, me interesa, me gusta. Usted le dice, por ahora dame un año más. Pero no sabemos las consecuencias de un año que va a suceder con su vida, porque aquí somos como la flor que se seca. Él pone el gran secreto ante nosotros en términos inequívocos. Esta confianza en nuestra, por medio de Cristo, y nuestra suficiencia está por el nuevo pacto. Él nos ha hecho competentes como ministros de un nuevo pacto. O sea, es el nuevo pacto que usted entró y fue de acuerdo conscientemente que inicia una nueva forma de vida. No es pasar 20 años todavía con el problema de la fornicación. Cada 2, 3 meses, cada 3 meses, 6, cada año. No. No significa que usted no entró a este pacto. Hermano mío, no es que seamos suficientes en nosotros mismos. Nadie aquí puede. La suficiencia viene cuando usted entra al pacto con el Señor. Y punto. Y ahí está la gran pregunta. ¿Has entrado en el pacto con Dios? Entonces tú eres de Él.
usted ya no puede escoger por sí mismo. Usted no puede desear por sí mismo. Usted escoge, desea y se alinea todo lo que el Señor le indica bajo oración, bajo búsqueda y bajo... ¿Cómo decía Moisés? ¿Qué decía Moisés? Si tú no vas por delante, yo no voy. A lo mejor él sabía el camino, porque también era por ahí, por esa región, pero dice, si tú no vas delante, yo no voy. Nada viene de nosotros, todo lo que viene de Dios. Vívelo esto, no lo desperdicies. Este es el secreto de los secretos, el secreto de la verdadera realización, satisfacción y éxito espiritual. Vivir de esta manera, entonces, sacando nuestra suficiencia de Dios, es lo que significa ser competentes como auténticos cristianos de un nuevo pacto. Vivir sin nada que venga de nosotros. Y todo lo que venga de Dios es vivirlo en el Espíritu. Este es el secreto, el que produjo el espíritu confiado que caracterizó al apóstol Pablo. Le dio poder para difundir la fragancia del conocimiento de Cristo donde quiera que él iba. Recuerda las palabras de Jesucristo. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Y uno dice, yo puedo comprar una casa. Ya yo tengo el dinero aquí. Ya yo tengo el dinero aquí. Dice nada, no habla solamente de las cosas espirituales. Habla de todo, nada, dice nada. Ni siquiera puedes tragar. ¿Usted lo ve tan natural esto? Ni siquiera. Es por gracia estamos tragando. Ve algún videito por ahí de medicina y te va a dar cuenta. Entonces la actividad que depende de los recursos humanos para su éxito, al final no logrará nada. Los hombres pueden alabarlo y emularlo, pero Dios lo contará por lo que es esfuerzo desperdiciado. Hermanos míos, nos llevamos buena parte de nuestra vida en actividades sin ganancias espirituales. ¿Me está entendiendo? Esto es muy importante. Pongan atención. Y seriamente hacemos nuestro mejor esfuerzo para no actuar muchas veces. Estamos actuando tan delicadamente y tan firmemente en tantas actividades y lo hacemos fielmente. Pero no sabemos algo importante. Usted, si no hay ganancia espiritual, le tengo una noticia, están desperdiciando su vida. Es entonces donde preguntamos, ¿dónde está la vida que hemos perdido al vivir? La vida pasa rápido, sí, mi hermano, te di cuenta que pasa rápido. El apóstol indica que el secreto de una vida efectiva y significativa radica en lo que se llama nuevo pacto. Este nuevo pacto es el que Jesús se refirió cuando pasó la copa tomada con el pan para recordarnos la verdad central de nuestras vidas. Jesús murió por nosotros para poder vivir Él en nosotros. Ese es el nuevo pacto. Ahora entendieron por qué estoy diciendo que el nuevo pacto es una vida. Porque en el nuevo pacto Él te dice, mírame, hermano, hermana, yo quiero vivir mi vida dentro de ti. Yo morí, pero yo quiero vivir mi vida dentro de ti. Este se llama nuevo pacto. Es su vida en nosotros, que es el poder por el cual vivimos una verdadera vida cristiana. Ese es el nuevo pacto. Es importante entender el significado de la palabra pacto. Pacto. Diathiki. ¿Sabes que diga pacto? Entrar al molde. Diathiki. Entrar al molde de Dios. Ya lamentablemente Adán metió la pata, ya sabemos la historia, salió de eso, de este molde. Perdió. Hasta quiso vestirse un poquito para ver, no. Entonces ya el Señor proveyó ahora otra vez este molde por lo cual nos va a dar vida eterna y bendición en esa tierra. Hay dos pactos obrando en la vida humana.
hermanos míos. Uno es el nuevo pacto, que Pablo describía como nada viene de mí, todo de Dios, eso da vida. Eso está en contraste directo con el pacto natural que le pasó Satanás, que le podría describirse como todo proviene de mí. Esta es mi fuerza. Esto mata. Esto mata. Amén. La raíz del pacto es la de un acuerdo que descansa mi presente y mi futuro a través de su reposo. Es evidente que un pacto es fundamental y esencial para todo el esfuerzo humano. El nuevo pacto es una invitación de la nueva forma de vivir por su sangre y su cuerpo. Es un arreglo hecho por Dios con la raza humana, mediante el cual proporcionarnos la vida y la energía que necesitamos para realizar lo que Dios quiere que hagamos. Ahora entendemos por qué el hombre espiritual, aunque se envejece, se rejuvenece interiormente para aplicar todas las obras que Él preparó para que tú las hagas, te va a dar fuerza. No importa la edad que tú tengas. Eso lo sabemos y lo hemos visto en el resto de toda la historia bíblica. ¿Qué está haciendo el Señor esta noche? Nos está aclarando, nos está proporcionando nuestro cuidado del templo. Esta es la razón de esta enseñanza. Cuida tu templo, cuida tu mente, cuida tu corazón, de esto emana la vida. No seas como Adán, no vuelves para atrás. Ya tú te arrepentiste de tu pecado. Ya esto te constituye como hijo de Dios y como templo de Dios. Somos la nueva creación que utilizamos un suministro constante de Dios, siendo nosotros los que cuidamos el templo. Quiero que tú lo entiendas, hermano mío. El templo lo va a cuidar tú mismo, tu templo. Él te proporciona todo lo que tú necesitas, pero tú vas a cuidar tu templo. No es posible para nosotros ninguna actividad que no descanse en este convenio. Ahora hay una nueva manera que da vida, caracterizada por un impacto que opera cuidándose de las amenazas contaminables. Tú puedes decir no. Tú estás llamado para cuidar tu templo. Vamos descubriendo esas implicaciones que nos encontraremos viviendo como Dios quiere que vivamos hoy. ¿Cómo Pablo encontró este secreto? Y con eso termino. Dado que el apóstol Pablo usa su propia experiencia como ejemplo será útil trazar la verdad transformadora por él mismo. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo consiguió? Para que nosotros imitarla, ¿cierto? Hay una descripción de lo que sucedió después de la experiencia del camino de Damasco. Pablo, después de Damasco, va un tiempecito, no sabemos si eran 5 o 10 años, y comenzó a predicar. Sin embargo, Saulo, dice la palabra, se hizo cada vez más poderoso y comenzó a desconcertar a los judíos que vivían en Damasco, porque él probaba, o sea, demostraba que Jesús es el Cristo. Este es el secreto. Él no lo anunciaba. Él demostraba, probaba que Jesús es el Cristo. Hechos 9:22. Ten en cuenta que se dice aquí, la forma es probar que Jesús es el Cristo. Hay una gran diferencia entre proclamar a Jesús como el Hijo de Dios y probar que es el Cristo. Porque cualquiera lo podría anunciar, pero lo prueban los que han pasado por el nuevo pacto. Y lo que hizo la diferencia es Saúl se hizo más poderoso. Hermano mío, nosotros estamos
creciendo en poder también. Porque nosotros estamos probando a Cristo, demostramos a Cristo. Este es un llamado para considerar esta noche. Pero lo que fuera para mi beneficio, ahora lo considero pérdida. Mira qué es el llamado cristiano. Es por esto que él estaba poderoso. No era poderoso porque así por así. Él comenzó a considerar pérdida todo lo que antes consideraba que beneficio. Lo que es más, considero que todo es una pérdida en comparación con la grandeza sobrecogedora de conocer a Cristo Jesús. Todo yo lo considero basura. Hay 3 palabras: considero perdida, considero que todo es una pérdida, considero basura para ganar a Cristo. Entonces hay una consideración interna muy real que rompe en 1000 pedazos cualquier acto religioso. Es si en tu corazón comienzas a vivir considerando todo basura con la idea de ganar a Cristo. Y esto es probar a Cristo, porque nadie lo haría si no se prueba a Cristo. Si Cristo no tiene dentro de ti una presencia poderosa, no lo vamos a hacer, hermanos míos. No lo vamos a hacer. Vamos a fingir, vamos a jugar, vamos a hacer nuestras jugadas carnales, pero para que esto sea así como es, usted tiene que saborear a Cristo dentro de sí mismo. Esto es algo sencillo. Como cuando usted saborea una comida buena y le pasa un plato medio raro, y dice, no. Lo considero basura este. Algo así por decirlo. Entonces la palabra que usa para considerarlos basura se refiere a este estiércol. ¿Usted está imaginando lo que estoy diciendo ahora mismo? O sea, todo es un estiércol. Cualquier cosa es un estiércol. Lo que una vez lo consideró y lo calificó exitoso ante Dios y los hombres, ahora lo considera como mucho estiércol. En comparación con depender de Jesucristo dentro de Él, porque ya dice, esto a mí me hizo bien, esto a mí me gusta. Hermanos míos, ser pobre del Espíritu es estar completamente en bancarrota ante alguna exigencia de la vida. Por esto el cristianismo moderno también se dividió entre unos y entre otros, que descalifican muchas de las enseñanzas de Pablo y de Jesús, poniendo sus propias interpretaciones. Ahí es donde aprendes la verdad del nuevo pacto. En ninguna otra parte. El segundo Adán, Jesús, nos dice repetidamente que todo lo que hizo o dijo no fue hecho por ningún poder propio. ¿Lo puede imaginar esta cosa? Sí, el poderoso Jesús. El poderoso Jesús dice que todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy haciendo, no es de mi propio poder, sino como lo expresó claramente, el Padre que vive en mí, Él está haciendo su obra. Juan 14:10. Jesús nos estaba enseñando a vivir por el nuevo pacto. Todo viene de Dios, nada viene de mí. Yo no confío en el brazo de la carne, yo confío en el brazo de Dios. De hecho, él dijo, el Hijo no puede, o sea, Jesús no puede hacer nada por sí mismo. ¿Cómo es posible? El hombre que sanó tanta gente, el hombre que caminó en el mar, que todos los demonios estaban sujetándose, dijo que no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, esto nos muestra cómo es la vida, cómo es el carácter de Cristo.
actuaremos en esta forma. Nada ha contribuido más la debilidad actual de muchos creyentes que la falta de comprensión de la naturaleza y el carácter del nuevo pacto. Por eso para mí es de suma importancia desglosar el nuevo pacto, porque tiene una forma de vida. Padre, gracias esta noche por esta palabra, que nos estás abriendo el escenario, por lo cual lo estás preparando para que nosotros seamos conscientes de cuidar el templo, de custodiar el templo, para que en ese templo pueda reinar aquel que todo lo suministra, que todo lo da a su tiempo, que todo lo direcciona a su tiempo. Y sin ningún desperdicio. Enséñanos, Señor, no confiar la carne. No confiar este brazo por lo cual se impone en muchas de nuestras decisiones, sino que sea el poder que tú suministras a tus hijos. Este poder que suministraba todo el tiempo el mismo Jesús. Él dijo, no hago nada por mi propia cuenta. Qué gran palabra esa, Señor. Algunas veces estamos llamados para dejar un tiempo de trabajo, un día de trabajo, por lo cual podría significar también muchas ganancias. Pero por favor, no tengan pena eso. Obedecemos porque lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo proviene de Él. Él va a interrumpir a una gran ganancia que tú crees que tú vas a tener. Pero ¿de qué sirvió esta cosa? Si fue también tu propio esfuerzo. Lo más importante, ¿sabe qué es? El suministro de Dios. Es lo que Dios está haciendo y lo que Él preparó y lo que Él te quiere dar. Porque también Satanás te quiere dar. Pero queremos lo que es de Dios. Así que muchas veces aprenderemos a perder, aunque vamos a ganar. Porque muchas veces que ganamos, en realidad estamos perdiendo. ¿Qué estamos perdiendo? Que Él, una dirección de Él, una voluntad de Él, porque esta voluntad nos nutre. Dice, el que hace la voluntad del Padre permanece. Así que cualquier día nublada, que se le llaman para irse para allá y para acá, baje la cabeza y dile, Señor, haz tu voluntad. Lo haré para que tú te glorifiques. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.